buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este otro webinar un viernes más. Muchas gracias antes que nada a todos quienes se están conectando, a quienes como cada semana están por acá escuchando y recibiendo todo este contenido que queremos generar para todos ustedes aquí en la comunidad de People and Business. Muchas gracias a quien ya me conoce, quien está aquí por primera vez. Mi nombre es Judiel Guerrero, yo soy socio fundador de esta firma de People and Business. Y bueno, los viernes que ya se ha hecho costumbre, ya desde hace algunas semanas estaba revisando por ahí y creo que vamos como en el webinar 30, creo. La verdad ha sido todo un éxito y les agradezco mucho. Y hablando de eso, los viernes, por favor, si pueden reservarse esta hora de 8 a 9, 9 y cuarto, por ahí más o menos, de tiempo en el que vamos a estar conversando de algunos temas. El día de hoy decidimos, había algún plan por ahí, pero tuvimos algún ajuste y decidimos hablar de este tema del famoso outsource, de estas nóminas tercerizadas y demás, que bueno, pues recientemente el presidente decidió o tomar ahí una iniciativa al respecto, después la ajustó y hay mucho ruido al respecto y creo que en general siempre lo ha habido. Entonces, de nueva cuenta, tenemos aquí un gran invitado que ahorita presentaré un poco más adelante, pero me anticipo, José Antonio, muchas gracias por estar aquí presente, por compartirnos toda tu experiencia al respecto de este tema del outsource y nóminas y estas pagadoras que está tan de moda. Ahorita te cedo la palabra, José Antonio, pero muchas gracias. Gracias también a Eric Johans, que nos puso ahí en contacto también, y la semana pasada que también estuvimos ahí con Paco Blanco también. Muchas gracias. Bueno, eso por un lado, por favor, agéndense 8 de la mañana todos los viernes. Vamos a tener la siguiente semana una sesión hablando de empresa familiar, cómo se manejan, cómo son, cómo se evalúan, cómo es todo el trato de una empresa familiar. En general, muchas pymes tienen esta característica, ¿no? de ser una empresa familiar, pues por la condición del país en el que estamos y por muchas condiciones empresariales que prevalecen aquí en México. Así que estaremos hablando de eso la siguiente semana y la otra semana del 18, que será el último webinar de este año, voy a participar yo en una sesión hablando ahí de algunos aspectos de estrategia para el 2021. Así que, por favor, resérvense esos dos y después ya regresaremos la segunda semana de enero retomando estos viernes. Los otros avisos del Training Camp que les he venido platicando, tenemos una sesión de cierre de año también el día 14, el lunes 14 de diciembre, donde vamos a hablar de 9 tips anti-COVID, una vacuna empresarial anti-COVID. 9 puntos vamos a estar ahí desarrollando para todos los empresarios, de 5 a 8 es una sola sesión, así que quien tenga interés, pues escríbanos, pónganse ahí en contacto. Ahorita pondremos los datos para que puedan hacer su registro y su incorporación. 14 de diciembre, de 5 a 8 de la noche. Vamos a estar ahí platicando de estos 9 tips para generar una vacuna empresarial anti-COVID. La verdad va a estar súper interesante. Y el año que entra, todavía la fecha está por definirse, pero seguramente estará entre segunda, tercera semana de enero. Tendremos una sesión platicando de todas las perspectivas tecnológicas y económicas, macroeconómicas y locales también, un poco tal vez políticas. Estamos ya cerrando con un gran ponente que ya les reservo por ahí el nombre, pero en breve lo compartiré, para tener un panorama a todos los empresarios de cómo se va a manejar el futuro, el panorama que hay en el futuro de este país en estas dos grandes vertientes, que es la parte tecnológica y la parte económica y política social. También por ahí les compartiré esa información. Finalmente, bueno, síganos ahí en redes sociales, todo se llama People and Business, en Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram. Ahí hay mucho contenido, ahí hay generación de mucha información, ahí están de hecho estas sesiones grabadas en YouTube principalmente, pero ahí también estamos generando mucho contenido y ahí se pueden enterar de todos los eventos que estamos generando. People and Business, que es una firma de consejería, una firma en donde hacemos servicios de consejos directivos para empresas pymes, pues ahí estamos a sus órdenes. Esta labor de hacer estos webinars simplemente es el brazo de contenido que tenemos para compartirles toda esta información. Bueno, pues les agradezco mucho y vamos a darle. José Antonio, nuevamente te agradezco muchísimo que estés aquí compartiéndonos. Vamos a tener aproximadamente una hora de vuelo ahí en coordinación contigo.
Y si me permites, voy a leer aquí un breve resumen tuyo, José Antonio. José Antonio es contador público, certificado, egresado de la Universidad del Valle de México. Es maestro en Derecho Fiscal, especialista en impuestos por la UNAM, socio director de la firma de contadores González, Bustamantes y Asociados, asesores, consultores y auditores fiscales, conferencista nacional en CADEFI, del Colegio de Contadores y de organismos empresariales como Canacintra, Canaco, AMPI, Coparmex también. Es catedrático del Politécnico y de la Universidad del Valle de México y actualmente es presidente del Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas, presidente de la revista Dinámica Empresarial y consultor fiscal nacional de Tergum, Consejería Empresarial. Y bueno, pues ese es su breve resumen profesional. Javier, si nos ayudas a compartir, por favor, la presentación, y José Antonio, pues adelante. Voy, como siempre, los avisos generales, voy a apagar los micrófonos por cuestión de orden y de ruido que haya por ahí. Y cualquier pregunta, cualquier comentario, José Antonio me permite que vaya moderando y vaya interrumpiéndolo un poco, así que vayan escribiendo ahí todas sus preguntas, por favor. Si nos faltara tiempo al final, me comprometo ahí con José Antonio a después devolverles por correo y por algún medio la respuesta a sus preguntas. José Antonio, nuevamente gracias y adelante, el micrófono es tuyo. Qué amable, buenos días a todos, espero me escuchen. Mi nombre es José Antonio González Castro, soy, como bien lo dice Yudiel, contador público ya por muchos años. Me encuentro físicamente en la ciudad de Puebla, por lo tanto es un gusto, es un placer estar con ustedes, colaborando y sumando a su proyecto, que es muy interesante. Espero que no sea la primera ocasión que nos invitan, tenemos mucho material que compartir. Y hablando de material, esto que les vamos a proyectar, desde luego a través de Eric se los vamos a hacer llegar para que, si les sirve, lo tengan en su poder. Pues dicho esto, el tema que hoy nos ocupa es la propuesta de reforma en materia de subcontratación laboral, mejor conocida en la jerga contable fiscal como outsourcing. Poniendo un poquito un antecedente, esta reforma se dio a partir del 1 de diciembre del año 2012, siendo todavía presidente Felipe Calderón. Entonces, a partir de ahí ya tenemos esta reforma en materia de subcontratación, que ya teníamos un antecedente en materia de seguro social, y está en el tintero por una razón muy emblemática. El Ejecutivo Federal finalmente ha tomado la decisión de erradicar, de quitar el tema por los abusos que se han venido dando por algunos contribuyentes. No quiere decir que sean todos, por alguno. Y dentro de esos abusos, lamentablemente, es el retener el impuesto sobre la renta de los trabajadores que se ofrecen en este esquema de subcontratación y no enterarlos al fisco federal. Que dicho sea de paso, este ejemplo así de sencillo, que aplica para todos los patrones, aun y cuando no estén en subcontratación laboral, el hecho de retener un impuesto y no enterarlo se considera un delito equiparable a defraudación fiscal, y por la característica de ser contador, les voy a compartir los fundamentos para que en su momento lo puedan compartir con sus contadores, sus socios y demás. Esto que acabo de mencionar viene en el artículo 109, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Otro elemento también importante, y ojalá puedan a bien hacerme sus preguntas. Una cosa es, en la jerga, insisto, mercantil, el tema de subcontratación laboral, mejor conocido como outsourcing, que es la terciarización del suministro de nómina. Y otro concepto que muchos patrones lo están considerando es un concepto llamado insourcing, que es con las mismas empresas de un mismo grupo empresarial. Ahora, ¿qué diferencia hay entre insourcing y outsourcing? Insourcing es, como lo acabo de mencionar, que una de las empresas de un grupo, pensando que es la prestadora de servicio, suministre personal a la que es la importadora, a la que es la comercializadora, etcétera, según su estructura jurídica. Y este comentario es importante porque desde hace ya muchos años existe una jurisprudencia que debo de decirles que la jurisprudencia en materia laboral sí es una fuente de derecho,
Y existe una jurisprudencia que indica que si contratan un trabajador vía insourcing, de entrada eso se considera como una simulación. Y menciono simulación porque el trabajador tiene la libertad de demandar a cualquiera de las empresas que forman parte del grupo. Y también es simulación porque entiéndase que una de las desventajas para el trabajador de contratarlas vía insourcing o outsourcing es restringir sus prestaciones laborales, y una de esas prestaciones laborales se llama reparto de utilidades, entre otras. Entonces, dicho esto, pues la autoridad en concordancia con el SAT y desde luego algunas otras entidades como es la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras más, pues han tenido a bien hacer esa propuesta, que desde mi punto de vista, si me permiten, yo considero que sí va a prosperar en el entendido de que a partir del próximo año, ya sea con la propuesta inicial o algunos ajustes que se den en este año, para el próximo año ya no va a haber subcontratación. Y debo anticiparles que uno de los aspectos que se destaca de esta reforma en materia de subcontratación es que ustedes, si llegado el momento quieren contratar a un tercero, ese tercero les tiene que brindar un servicio especializado. Que quede muy claro este concepto, porque al ser especializado, y es donde viene precisamente la labor, la asesoría y demás, tiene que ser un servicio que se ofrezca a los clientes, pero que no forme parte de su objeto social. Por ejemplo, si yo soy una empresa que se dedica a la asesoría, a la consultoría, a llevar contabilidades, pues ese es mi objeto social. Y si yo quiero contratar contadores, pues en estricta teoría no puedo, porque eso es parte de mi core business. Sin embargo, si quiero contratar seguridad, sí sería importante hacer la aclaración. Si pudiera, porque el hecho de contratar esa empresa de seguridad no forma parte de mi objeto social y sí se puede considerar como un servicio especializado. Ahora, ¿por qué esos comentarios son importantes? Porque en materia fiscal, si se da el servicio a partir del 2021, considerando que prospera la reforma como la estamos planteando, o contratan servicios de empresas que no sean especializados, escuchen esta parte que es fuerte. Entiéndase que en los términos del Código Fiscal de la Federación estaríamos en presencia de un concepto llamado evasión fiscal y se considera como un delito grave. Y si es delito grave, dependiendo los montos que se van a pagar en un año de calendario, y esos montos rebasan 7.8 millones de pesos, aparte de que sea un delito en materia fiscal, ya se considera un delito en materia penal. Ustedes habrán escuchado Ley Federal de la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros. ¿Y eso qué implica? Implica que llegado el momento, si la autoridad se da cuenta de que están deduciendo estos conceptos, pues de principio, ¿qué puede pasar? Que puede pasar lo que viene en la Ley General de Extinción de Dominio, es decir, les pueden confiscar sus bienes, muebles o inmuebles. Y segundo punto, insisto, si rebasa 7.8 millones de pesos, puede proceder en los términos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, un concepto que se llama prisión preventiva de manera oficiosa. Es decir, hoy el tema de subcontratación es un tema delicado, es un tema de análisis y es un tema que tienen que ir previendo a partir de este año, porque la sinergia me lleva a que sí va a haber cambios a partir del 1 de enero del 2021. Dicho esto, los invitamos a que nos pregunten y hoy está conmigo un gran colaborador que es Javier. Agradezco su apoyo y si me permites, Javier, avanzamos con la reforma, avanzamos con el material. Como ya lo mencionaba, esto es una propuesta que establece el Ejecutivo Federal dentro de sus facultades como mandatario de la nación. Y esta propuesta se dio a conocer el pasado 12 de noviembre del 2020, donde a través de un decreto se pretenden reformar las siguientes leyes. Básicamente, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Esas son los cambios que se van a dar a partir del 2021. Insisto, si la reforma va caminando como es la intención del Ejecutivo Federal. Adelante, Javi, por favor. Bueno,
¿Qué es lo que está motivando este cambio que hoy estamos platicando? Entiéndase que la exposición de motivos no son otros más que conceptos que establecen nuestros legisladores para darle a conocer a la ciudadanía cuál es precisamente el motivo que expresan ellos precisamente para provocar un cambio. En este caso, en materia de subcontratación. Que quede muy claro, esto es una exposición de motivos a nivel general. No quiere decir que todas las empresas que hoy por hoy tengan suministro de personal se encuentren en esos supuestos, para que no se vaya a confundir el concepto. El primer concepto que hoy les comparto, que es el tema de subcontratación, pues entiéndase que es el suministro de personal hoy por hoy, de acuerdo al artículo 15, letra A de la Ley Federal del Trabajo, donde precisamente a través de un contrato en materia civil se va a hacer alguna actividad de manera muy puntual, en donde el concepto como tal implica que los trabajadores que se van a poner a disposición de un tercero son trabajadores del contratista, no del contratante. Insisto, en los términos de la Ley Federal del Trabajo, hoy por hoy vigente. Sin embargo, la autoridad en esa exposición de motivos me dice que la subcontratación se ha considerado como prácticas abusivas o simuladas en perjuicio de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué razón? Porque están limitando de inicio el salario base de cotización en materia de seguro social. ¿Y eso qué implica? Que no se paguen las cuotas como debieran de ser. Entonces, establecen estrategias agresivas, insisto, en perjuicio del trabajador. ¿Y eso qué va a motivar? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Que el trabajo, cuando se quiera pensionar, pues la pensión va a ser una pensión muy pequeña, o a lo mejor no alcanzan una pensión. Recuérdense ustedes que en materia de pensiones tenemos dos disposiciones que hoy por hoy nos está ofreciendo la ley del Seguro Social. Si se quieren pensionar con la ley del 73, que es básicamente lo que ustedes en 5 años han cotizado, se saca un promedio, o si se quieren pensionar con la ley del 97, para aquellos trabajadores que empezaron a cotizar a partir de este año que acabo de mencionar. Otro punto es que este cambio que estamos hoy platicando, de que se quiere eliminar la outsourcing, pues básicamente tiene también como un antecedente recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, que desde el año 2006, a través de la recomendación 198, me dice que se tienen que proteger los derechos de manera efectiva de los trabajadores vinculados a una relación laboral. Y aquí viene otro comentario bien importante a propósito de operaciones simuladas. No sé si ustedes habrán escuchado un concepto que también tiene cambios para el año que entra, que se llaman ingresos por asimilables a salarios. Me disculpo porque como que estoy un poquito ronco, pero bueno, espero que se escuche bien. Entonces decía que hoy por hoy también se pagan conceptos llamados ingresos asimilables a salarios. Y ese es un concepto claro porque muchos patrones contratan a los trabajadores bajo esta modalidad cuando en realidad son trabajadores. Entonces, ¿qué se está cometiendo? Pues una simulación pagando al trabajador por un concepto diferente a sueldos y salarios, y se excusan ellos, hablo de los patrones, de que al ser un trabajador, perdón, una persona independiente, no se tiene derecho al seguro social. Eso a todas luces está lacerando, está en contra de los derechos de los trabajadores, y es donde viene precisamente toda esa serie de simulaciones, de operaciones abusivas que acabo de mencionar. Pero insisto, no quiere decir que el total de empresarios o las empresas que trabajan a través de la subcontratación lo estén haciendo. ¿Cuál es el objetivo precisamente de estos cambios? Eliminar las prácticas que dañen los derechos de los trabajadores y disminución de las obligaciones en materia patronal. ¿Queda claro? Bueno, avanzamos, mi estimado Javier. Bueno, como ya lo anticipaba, ¿cuál es la reforma central de estos cambios en materia de subcontratación? Voy a ser un poquito más analítico. Al establecer los cambios en la Ley Federal del Trabajo, lo primero que se debe de destacar es que, si bien es cierto, ya se establece una definición también en este cambio de subcontratación, que básicamente es lo que yo les anticipaba hace un par de minutos. El suministro de personal de un contratista a un contratante. Bueno,
Pues esto lo menciono porque la ley del trabajo a partir de la reforma, que es la que estamos viendo, me dice que la subcontratación a partir del próximo año va a estar prohibida. Que quede claro ese primer concepto. O sea, si bien es cierto, hay una subcontratación como concepto, pero va a estar prohibida para efectos laborales. Segundo punto que se destaca, que se establece un concepto ya de manera muy precisa, que es la persona llamada intermediario laboral. Aquella persona que pueden contratar ustedes para que sea un filtro para que se puedan llegar de mano de obra calificada. Pero intermediario laboral, entiéndase que no es un patrón. Sin embargo, una de las características que resalta de esta reforma es que si yo quiero un trabajador con ciertas características, ese intermediario laboral inclusive lo puede capacitar para que ya me lo dé con el perfil que yo requiero. Entonces, hoy también se perfecciona el concepto llamado intermediario laboral. Ahora, otro punto también bien importante. Hay un cambio en el artículo 41 de la Ley del Trabajo, que sí quiero comentarles ese artículo, porque hablamos de un concepto emblemático que si ustedes están en este esquema de subcontratación, lo tienen que hacer ya de manera prácticamente inmediata, que se llama sustitución patronal. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores que hoy tengan bajo el concepto de subcontratación se tienen que regresar con su patrón original. ¿Y eso qué implica? Obviamente, la sustitución patronal. Y es importante el concepto porque si no hacen ese cambio a través de esta sustitución, tienen que indemnizar al trabajador con, les sonará muy familiar el concepto, 3 meses de salario más 20 días de lo que es 20 días de salario también por años completos, los 12 días de prima de antigüedad, el finiquito y obviamente los salarios caídos. Que esto en la práctica, y hoy por hoy como las empresas están en situación de crisis por la pandemia, pues va a ser un gasto demasiado oneroso. Y con la sustitución patronal, ¿qué se ahorraría? Pues básicamente todo este tipo de gastos, porque va a seguir la relación laboral, pero ya no va a estar en el patrón 1, va a estar en el patrón 2, entiéndase, patrón original. Pero también otro concepto importante que hoy se está descuidando es que al igual que van a regresar a los trabajadores con el patrón original, también tienen que regresar los instrumentos o las herramientas de trabajo, que esto en un esquema de subcontratación es lo que se tuvo que haber dado. Por ejemplo, para que quede claro, si hoy por hoy yo, José Antonio González, me está contratando la empresa 2 bajo el concepto de subcontratación, pues entiéndase que si derivado de mi trabajo yo requiero una computadora, esa computadora me la tiene que dar mi patrón, que es la persona que hoy por hoy se llama contratista. Entonces, cuando yo me regrese con el patrón 1, que es mi patrón real, si lo quieren ver así, se tiene que regresar José Antonio González Castro con la computadora. Y ustedes se preguntarán, bueno, pues sí lo puedo hacer, pero ¿qué denota ese cambio? Que al regresarme yo con la computadora y la computadora es de una persona moral diferente a mi patrón original, entiéndase que estoy vendiendo la computadora. Entonces su contador tiene que determinar la utilidad o pérdida por venta de activo fijo y la venta de bienes que son usados en materia de transmisión de propiedad de persona moral a persona moral o de persona física con actividad empresarial a otra persona física o a otra persona moral, denota el pago del impuesto al valor agregado. Espero que más o menos vaya quedando claro y si no, con gusto atendemos las preguntas. En materia de seguro social, también se establece un cambio bien importante, bien importante. Y dentro de esos cambios, ¿qué se está buscando? Que se acredite a través de un contrato, y ese contrato tiene que ser por escrito, cuáles son los trabajadores que se van a suministrar para prestar un servicio especializado. Y ese contrato, de ser posible, tiene que estar ante la fe de un fedatario público para que genere fecha cierta. Y desde luego, derivado del contrato, que se cumplan con las obligaciones en materia de seguro social. Hablo de las cuotas obrero-patronales con el salario real del trabajador y desde luego que se acredite también el pago del Infonavit, que va de la mano con el seguro social. Entonces, hoy por hoy se tienen que dar esos supuestos. Ahora, permítanme otro comentario importante.
Al ser un trabajo especializado a partir del próximo año, hoy se faculta a la autoridad laboral, hablo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que lleve un control de esas empresas que van a suministrar servicios especializados. Y ese control va a implicar que se les dé una autorización por escrito a esas personas para que acrediten que tienen obviamente el perfil, que tienen la infraestructura, que tienen todos los recursos humanos, materiales y técnicos para prestar ese servicio especializado. ¿Queda claro? Y también se establece que la autoridad laboral, en este caso, insisto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues obviamente acredite que los patrones que van a prestar ese servicio, pues están al corriente, escuchen esto, en materia laboral, en materia de seguridad social y en materia de pago de impuestos. ¿Queda claro? Por lo tanto, tenemos que ser contribuyentes cumplidos para no caer en una situación de riesgo en materia fiscal y desde luego no caer en una situación de tipo penal, como ya les adelantaba. Otro cambio también que se da es en el Código Fiscal de la Federación. Y hay un artículo que se va a incorporar, que es el artículo 17D del Código Fiscal de la Federación, que insisto, me dice, si no se cumplen con las obligaciones en materia laboral, si se sigue prestando a partir del próximo año el concepto de subcontratación o se presta un servicio especializado, pero que no esté en concordancia con los requisitos que se establecen, es decir, que se preste un servicio especializado que forme parte de su objeto social, cuando la intención es que ese servicio no debe de formar parte de su objeto social, estamos en presencia de un delito calificado llamado evasión fiscal. Entonces, para no caer en ese delito, la autoridad, llegado el momento que les va a decir, mira, la factura que te dio el prestador de servicio, quítala de tu contabilidad, presenta declaraciones complementarias y eso que va a implicar, estimados amigos, empresarios, contadores que nos escuchan, que al quitar ese efecto fiscal, entiéndase que vamos a pagar más impuestos sobre la renta, más impuesto al valor agregado para no caer en un tema de delincuencia organizada o de evasión fiscal. Que quede muy claro esto, porque hoy, por ejemplo, me acaban de hacer una pregunta hace un par de semanas, que cuando ya se empezó a dar todo esto, que me decían, oye, José Antonio, es que yo adelanté la cobranza por concepto de suministro de personal del primer trimestre del 2021. ¿Me explicó? Yo ya lo facturé. Entonces, como ya está facturado y eso viene por contrato, me encuentro obligado a prestar el servicio. Le digo, ten mucho cuidado porque aun y cuando sea por contrato, obviamente al cambiar la ley a la ley fiscal, la ley laboral, ese contrato ya no debiera de surtir efectos. Es por eso que les acabo de mencionar que tienen que replantear sus contratos, cancelar sus contratos o terminar sus contratos en materia de subcontratación y reestructurarlos si es lo que ustedes desean, para que contraten un servicio especializado. Bueno, la ley del impuesto sobre la renta como contrapeso también me dice que se tiene que acreditar el cumplimiento en materia de impuestos sobre la renta, por ejemplo, que yo le tengo que dar prestador de servicio a mi cliente copia de los pagos del impuesto al valor agregado para que se acredite que yo estoy pagando el impuesto, porque esa factura que hoy el prestador de servicio les va a dar a ustedes causa el impuesto al valor agregado, que por cierto, muchos empresarios dicen, es que el IVA va a encarecer esos servicios, porque voy a pagar el concepto, la contraprestación, más un 16% adicional del impuesto al valor agregado. Pero bueno, entonces ahí está una primera obligación, que si yo soy el contratista y les ofrezco un servicio especializado a ustedes, que por ejemplo, si ustedes no se dedican a la cuestión fiscal, yo les podría decir, hago un contrato contigo empresario y a lo mejor te asesoro en materia fiscal, te asesoro en materia corporativa, te asesoro en materia contractual, te asesoro en un concepto importante que aunque no es el tema, lo deben de poner ustedes en el tintero, que a partir del próximo año se llama reportar esquemas reportables. Y si no lo reportan, que obviamente si pudieran estar en ese supuesto, pueden pagar multas que van de 50,000 pesos la más barata
hasta 20 millones de pesos la más cara. Que por cierto, al hablar de multas, si no se cumplen con los requisitos que estamos platicando hoy en materia laboral, se van a pagar multas, y permítanme hacer el ejemplo, hasta 50,000 UDIs. Y hoy, si multiplican 50,000 UDIs, que estoy haciendo el ejemplo, van a pagar una multa en materia laboral, de acuerdo, arriba de 434,000 pesos. Entonces, tengan mucho cuidado porque las multas van a estar a la orden del día. Entonces, regresando con los cambios en impuesto a la renta. Ya les decía que el contratista, que es el proveedor, les tiene que dar copia de la declaración de pago del impuesto al valor agregado. Segundo, les tiene que dar copia de la declaración de las retenciones y entero del impuesto sobre la renta de los trabajadores que van a prestar ese servicio. Pero entiéndase que el contrato, vuelvo a insistir, llegado el momento, se llama contratos de servicios especializados. Por favor, no vayan a poner, ni se les ocurra, suministro de personal, porque ya estarían en el tema de subcontratación, cosa que no está permitida. ¿Queda claro? Y desde luego los cambios en materia del impuesto al valor agregado es que por un lado hoy, y si ustedes tienen un servicio donde se ofrezcan y se pongan a disposición de ustedes trabajadores, aunque no sean de ustedes, hay una retención del 6%. Y desde luego también en el tema de subcontratación, pues la ley del IVA me dice que este concepto a partir del 2021 se deroga. Y ya hace énfasis en que también se le tiene que dar copia de los pagos del impuesto al valor agregado por parte del proveedor al cliente, es decir, del contratista al contratante. Bueno, avanzamos, mi estimado Javier. En este orden de ideas, José Antonio, por favor. perdón un segundito, es que ya hay aquí un par de preguntas. Adelante. Déjame por hacerlas favor, por acá. Gracias. Yudiel. Mira, Siegfried nos dice, Yudiel, ¿qué pasa con las empresas extranjeras que no tienen domicilio fiscal en México? Solamente tienen a sus técnicos mexicanos para dar soporte a la maquinaria que venden. A estas empresas se les factura en el extranjero. Para ellos esa factura es no deducible, pero quieren tener a su gente conforme a la ley del IMSS y retenciones del ISR y prestaciones de ley. Ok, bueno, gracias por la pregunta. Y hay que hacer un par de aclaraciones, mi estimado Yudiel y la persona que nos pregunta. Cuando en México se ofrece un servicio hoy por hoy especializado, si bien es cierto, como estamos en territorio nacional, de inicio se tienen que cumplir las obligaciones que acabo de citar. Sin embargo, algo que debemos de valorar o subrayar, si esa persona que es del extranjero, que manda a ciertas personas a México, primer elemento, puede o no tener un concepto que se llama establecimiento permanente. Si lo tiene, es como si fuera cualquier persona física o moral en México que también debe de cumplir las obligaciones en materia de seguridad social, desde luego dando de alta a los trabajadores, en materia de impuesto a la renta, en materia laboral, etc. Segundo supuesto que se puede dar, que en México mande a una persona que tome decisiones vía, por ejemplo, si fuera representante legal, a nombre y cuenta del extranjero. Ese concepto, así también entendido, se considera que también representa un establecimiento permanente. Y esa persona, aunque no tenga ni domicilio ni casa habitación en México, debe de cumplir con todas y cada una de las obligaciones de la persona residente en el extranjero. Y el otro supuesto, el tercer supuesto, que a lo mejor es el caso que me preguntan, si hoy por un contrato entre México y el extranjero, independientemente de las personas involucradas, que pueden ser personas físicas o personas morales, mandan personas del extranjero o contratan personas en México, por el hecho de estar en México, están cobijados por la Ley Federal del Trabajo, por la Ley del Seguro Social, desde luego en materia de impuestos sobre la renta, que ahí sí se les puede pagar como residentes en México o residentes en el extranjero, pero en ambos casos detona la retención del impuesto sobre la renta. ¿A qué quiero ir con esto?
que si se ofrece un servicio en México, aunque venga del extranjero, no tiene que ser subcontratación laboral, es decir, no tiene que ser suministro de personal, pudiera ser asistencia técnica u otro servicio parecido, pero no caer en ese supuesto, porque el simple hecho de estar en México, aunque entiendo que venga del extranjero, sí sería sancionado con la legislación mexicana. Entonces, ahí están los tres escenarios, no sé cuál sea el indicado de la pregunta y si no, la podemos extender con mucho gusto, Judiel. Gracias, José Antonio. Te hago la segunda que está por acá. Por favor. Gil Cedillo nos dice, un servicio especializado es aquel diferente al operativo. Ejemplo, áreas de administración, sistemas, finanzas, porque pareciera lo único especializado es la vigilancia y limpieza. ¿Nos pudieras compartir algún comentario? Con mucho gusto, recuérdame su nombre, Judiel. Gil Cedillo. Con mucho gusto, Gil. Mira, la norma me dice que a partir del próximo año el servicio especializado es aquel que tú puedas contratar que no forme parte de tu objeto social. Y desde ahí, Gil, vienen los problemas. Porque si son empresas que ya traen algunos años en el mercado, regularmente el objeto social era exagerado, 2, 3, 4, 5 hojas. Nosotros como especialistas, a partir, por ejemplo, del 2014 a la fecha, estamos sugiriendo que el servicio que tú ofrezcas que va en función de tu objeto social sea acotado. Por ejemplo, si tú te dedicas al tema, por ejemplo, de sistemas, tu core business es todo lo que tenga que ver con redes sociales, sistemas, instalación, software y demás. Pero si tú requieres finanzas, eso no forma parte de tu objeto social y lo puedes contratar. Si tú quieres una asesoría en materia fiscal o contable, como no forma parte del objeto social, lo puedes contratar. Si tú quieres un servicio de vigilancia y no forma parte de tu objeto social, lo puedes contratar. Espero que haya sido claro, porque si tu objeto social es tan amplio que puede ser e incluye los 3 o 4 supuestos que acabo de mencionar, lamentablemente al formar parte de tu objeto social no puedes contratar ninguno de esos servicios. Y si lo contratas, mi querido Gil, estás cometiendo un delito en materia fiscal y se llama delito calificado. Espero haber sido claro, sin olvidar y patetizar lo que acabo de decir hace ya varios minutos. Que esa persona que tú contratas te tiene que dar un contrato por escrito, con fecha cierta, es decir, que tiene que estar ante un fedatario público, que en el mismo contrato se diga de manera puntual el servicio especializado que se te va a prestar, el tiempo de ese servicio y qué trabajadores son los que te van a prestar el servicio. En el entendido, que es donde viene precisamente el reto, que no sean los mismos trabajadores que tú tenías con anterioridad, porque caemos en un sistema de simulación. Entonces, ahí está el comentario, Gil. Muchas gracias. Adelante, José Antonio, si quieres continuar. Qué amable eres, gracias. Y de verdad que si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto. Entonces decía que esta reforma en materia de subcontratación está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del 2019 al 2024, que señala que el objetivo más importante del gobierno del actual presidente de la República es precisamente generar un bienestar social a nivel nacional y desde luego de manera particular a la clase trabajadora. No está por demás decirlo que inclusive la última reforma en materia laboral que se dio a partir del 1 de mayo del año pasado tiene la misma filosofía de las reformas laborales que se han dado en la vida de la ley federal del trabajo. Es decir, sigue siendo una ley paternalista. Y dentro de esos cambios del año pasado, a propósito de todo esto que se está dando, mi sugerencia, mi recomendación, es que se siga dando la libertad sindical. Es decir, que el trabajador pueda decidir o no pueda decidir formar o no formar parte de un sindicato, pero sí tener un sindicato que va a fungir en pro de los derechos de los trabajadores. ¿Queda claro? Porque de lo contrario, se están dando casos en México, en Puebla, en Guadalajara, en Monterrey, que pueden venir sindicatos que están invadiendo a las personas, los centros trabajos, y desde luego están obligando a que se les paguen cuotas sindicales, que por cierto, nada más como un dato curioso, si hoy, por ejemplo, ustedes tienen sindicato y los trabajadores están pagando cuotas sindicales, entiéndase que la Ley Federal del Trabajo, dentro de ese entorno paternalista, la Ley Federal del Trabajo me dice que el trabajador puede decidir
si paga o no paga cuotas sindicales. Es decir, no está obligado a pagar esas cuotas en materia sindical. Que quede claro el comentario. Avanzamos, mi estimado Javier. Otro de los cambios que está motivando este cambio de subcontratación, y son comentarios que han dado, por ejemplo, en el tema de la Fiscalía General de la República, y hoy te aclaramos la duda, Yudiel, estos cambios me ha dicho que hay 900 empresas que hoy ofrecen el servicio de outsourcing a nivel nacional. Obviamente las que tienen registradas la autoridad del Seguro Social y demás. Dentro de esas 900 empresas hay poco más de 121,000 millones de pesos defraudados en materia de impuesto a la renta, en materia de lo que es el impuesto al valor agregado y lo más importante, en materia de retenciones de sueldos y salarios y conceptos asimilables. Y yo en el caso emblemático de esas 900 empresas, a decir de los censos que ha establecido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solamente 40 empresas están cumpliendo su obligación en materia fiscal. Es decir, si ustedes sacan un porcentaje, ni siquiera el 5% de las empresas de outsourcing son empresas regulares. Por eso hoy se está atacando ese concepto, porque digo, sí se ha abusado, que no quiero justificar los cambios que se están promoviendo y como por ahí dice un refrán, están pagando justos por pecadores. Otra lámina, Javi, que es la que sigue, me dice que una publicación que salió la semana pasada, amigos, de que, y lo comparto porque es una información del dominio público, es que la autoridad, hablo de la Secretaría de Hacienda, de la Fiscalía General de la República, del Seguro Social, ya están sobre una persona que se considera precisamente el amo del outsourcing. Es una persona de una empresa que se está vendiendo del mercado. Y bien que nada más ahí le puse la portada, dice, Hacienda y el Seguro Social va contra el rey del outsourcing, ¿de acuerdo? Ahí está el nombre, no lo quisiera ni siquiera mencionar. Dice, con denuncias penales, es lo que ya les anticipaba, amigos. Hoy por hoy esto es muy delicado. Con denuncias penales en contra de empresas y empresarios que usan el outsourcing para defraudar. Se busca dejar claro que el objetivo es prioritario de la cuarta T, de la cuarta transformación. Si quieres, atendemos dos preguntas que por ahí hay, Yudiel, para avanzarle ya después, como tú me indiques. Sí, claro que sí. Claro Por que sí, favor, José Antonio. Dame un segundo. adelante. Mira, Luis Rojas nos dice, en temas de sistemas o tecnología de la información, también existen especializaciones como la seguridad de información y el riesgo informático. Esto, ¿cómo debería de considerarse en un contrato entre ambas partes, más aún con servicios similares a un SNOC? Ok, bueno, en este caso, Luis, desde mi punto de vista, y creo que el experto eres tú, si tú vendes ese tipo de servicio de seguridad informática y demás a empresas que son clientes tuyos, en donde no tengan dentro de su objeto social ese servicio, desde mi punto de vista va a ser un contrato transparente, va a ser un contrato que realmente no va a implicar algún riesgo para tu cliente, porque básicamente el cliente de inicio es el que cometería la defraudación fiscal. Nada más ahí sí yo te sugeriría como control interno que antes de hacer el contrato, pues pidas, por ejemplo, el acta constitutiva de tu cliente para identificar el alcance de su objeto social. Y si se define que el servicio especializado que hoy ofreces de seguridad informática y no está en el objeto social, insisto, haces el contrato, estableces qué trabajadores van a prestar ese servicio, en donde se da por entendido que los trabajadores siguen siendo tuyos, Luis, no de la empresa a donde van a laborar físicamente. Entonces ahí está el comentario, no le veo mayor problema, Yudiel. Gracias. Adelante. Jesús Montañez nos dice, ¿se puede manejar un esquema mixto con estos cambios? Como patrón, yo pago una parte en sueldos y salarios, pero el complemento del sueldo lo pago en un esquema de asimilados. Por ejemplo, un sueldo de 8,000, solo pagaré 5,000, parte de sueldos y salarios, y en esquema asimilado el pago de los restantes 3,000. ¿Es válido? Ok, mira, mi estimado Jesús, yo creo que es un tema de un curso Yudiel próximo, pero yo creo que están dando en el clavo de lo que sí tienen que cuidar. Estimado Jesús, mira, te voy a parafrasear un par de artículos y me disculpo por ser tan técnico.
El artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo me define lo que es un trabajador, que al texto dice, trabajador es la persona física o es la persona física que presta un servicio personal subordinado. Ahí está un punto. En contraparte, el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo define lo que es un patrón. El patrón dice, patrón es la persona física o moral que contrata los servicios de uno o varios trabajadores. Otro punto es de que el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo me define que el salario es la contraprestación que se le paga al trabajador por sus servicios, y es donde empiezan los puntos. Que si tú, por ejemplo, me contratas a mí, José Antonio González, como trabajador, desde luego, y dices, vas a llevar mi contabilidad, vas a llevar mis impuestos y te voy a pagar 20,000 pesos al mes. Perfecto. Pero dice, para que nos convengan los dos, te doy 10,000 por seguro social y 10,000 vía subcontratación. Eso, mi estimado Jesús, así planteado, se llama simulación. Y al ser simulación, el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo me dice que los derechos y prerrogativas de los trabajadores son irrenunciables, ya sea de manera verbal o de manera escrita. ¿Qué te estoy diciendo, Jesús? Que aun y cuando yo lo ponga en un contrato que diga, voy a cobrar 10,000 pesos y sobre 10,000 me vas a pagar seguro social, y otros 10,000 me los pagas por fuera, esa cláusula se tiene como no puesta. Y si eso se entera el Seguro Social, te va a fincar un concepto que se llama capital constitutivo y te va a cobrar lo que hoy no tienes, Jesús. Entonces, la recomendación es, de verdad, no hagas ese tipo de operaciones, porque nunca ha estado permitida. Si te queda la duda que en la práctica se hace, bueno, pues lamentablemente, pues hay que asumir las consecuencias. Mi recomendación es no hacer ese tipo de operaciones. Ahí está, Judith. Gracias. ¿Quieres que siga con algunas preguntas? ¿Qué hay más? Adelante, adelante, y ahorita damos unos minutos más para avanzar. Muchas gracias. Norma Romero nos dice, pero en el caso que no pague el empleado, ¿la empresa tendría que absorber la cuota sindical? Bueno, ya hay norma, ahí, por ejemplo, ahí ya sería el convenio del patrón con el sindicato. Que si soy propositivo, Norma, yo te diría, oye, pues no le quites al trabajador, porque finalmente, pues el trabajador, hablando por ejemplo de los operativos, no de los de confianza, pues son los que ganan menos. Entonces no le quites cuota sindical, haz un acuerdo con el patrón y el sindicato, que el patrón pueda asumir, que no está obligado desde luego a cubrir la cuota sindical, negocia con el sindicato, pero mi comentario fino o más importante es que si se les pagan cuotas generosas al sindicato, vía sindicato, Norma, escucha esto, se le pueden brindar beneficios al trabajadores como prestaciones de tipo sindical. ¿Te suena familiar el uniforme, algunos instrumentos de trabajo, alguna canastilla cuando nazca el hijo del trabajador, algún apoyo por cualquier concepto, aniversario y demás? Entonces, esas cuotas que a lo mejor pueden ser considerables del patrón al sindicato, se pueden revertir a favor del trabajador. Y lo más importante, esas cuotas las hace deducible el patrón. Entonces, finalmente es un ganar-ganar. Y el sindicato, como es una persona moral con fines no lucrativos, no paga impuestos sobre la renta, no paga impuesto al valor agregado. Sin embargo, cierro el comentario, Norma, que checa con tu contador, con tu abogado, o inclusive me puedes mandar un correo, te daré mis datos de contacto con Judiel, en donde el artículo 398 de la Ley Federal del Trabajo, que fue reforma del año pasado, dice que si a través del sindicato se hacen operaciones simuladas, eso sí no está permitido. Es una situación que puede conllevar al pago de multas, y las multas son arriba de 5,000 UMAS, que son cantidades muy, muy importantes. Entonces, tengan mucho cuidado con todo esto. Adelante. Si quieres una pregunta más, avanzamos 2 laminitas más y regresamos, Judith. Sí, listo. Esta creo que es muy breve. Luz María Rivas nos dice, en el caso de salud ocupacional, ¿estos cambios serán aplicables? Bueno, mira, en materia de salud ocupacional, pues entiéndase que todo esto que va en pro del trabajador, hablo de la integridad física y demás, y hoy por hoy, hablando de este tipo de pandemia, pues todos esos servicios, prestaciones de tipo social, prestaciones de previsión social, pago por indemnizaciones y demás, que insisto, hay estrategias para favorecer al trabajador y favorecer al patrón, pero tienen que ser a cargo eminentemente del patrón. No trasladen ninguna obligación, y menos por contrato, al contratante, que es su cliente, porque ahí se pudiera presumir una relación de tipo laboral.
¿Queda claro? Entonces ahí está el comentario y va encaminado a lo que es muy relacionado con seguro social que se llama riesgos de trabajo, que pueden ser las enfermedades de trabajo o precisamente los riesgos de trabajo derivados de la operación que estoy realizando. Adelante, sigue si quieres, José Antonio. Claro, claro. Avanzamos, mi estimado Javier. Bueno, de los cambios que se dan en materia laboral, está precisamente estos artículos que hoy vienen en la Ley del Trabajo, que a partir del próximo año se derogan, que básicamente son los conceptos que están regulando la subcontratación. Me explico. Artículo 15, letra A, define lo que es un trabajo en el régimen de subcontratación, donde se destaca precisamente que los trabajadores deben de ser del contratista y no del contratante. Bueno, el artículo 15, letra B, me dice que ese contrato de subcontratación tiene que ser por escrito, estableciendo obviamente los mecanismos y el alcance del contrato, pero lo más importante, que debe de generar la seguridad en materia de seguro social a los trabajadores. ¿Qué me está diciendo? Que debo de cumplir con mis obligaciones, yo contratista, respecto a mis trabajadores en materia de salud, seguridad social, Infonavit, etcétera. El artículo 15, letra C, me habla de las obligaciones del contratante, que va encaminado con lo que acabo de mencionar, derivado del contrato, y lo más importante, que no se contrate de manera deliberada con el ánimo de bajar la carga fiscal, que es una subcontratación no permitida. Pero en resumen, estos 4 artículos a partir del próximo año van a estar derogados. Avanzamos, Javi, por favor. ¿Cuáles son las principales afectaciones de este cambio de subcontratación? Bueno, en primer término, ya les decía que se está dando hoy en el 2020 porque se le está lacerando, lastimando, disminuyendo al salario de los trabajadores, que va muy de la mano con una pregunta que me hacían. Oye, te contrato por 20,000, pero te doy de alta con 2 salarios mínimos. Entonces, ahí estamos afectando directamente el salario del trabajador y a futuro, desde luego, las afores, las pensiones, jubilaciones, haberes de retiro y demás. Y otro punto también que se está dando ahorita mucho en la práctica es que si un trabajador se va de incapacidad porque se enfermó derivado del COVID o tiene un riesgo de trabajo, se les va a pagar el subsidio por incapacidad por parte del instituto con el salario que realmente esté registrado en el Seguro Social. Entonces, ¿están lastimando los derechos de los trabajadores? Claro, y hay de manera puntual lo que viene en la flechita color rojo, dice, se está afectando su pensión a futuro del trabajador, desde luego. Afectación a las aportaciones del Infonavit, totalmente de acuerdo. Menores liquidaciones e indemnizaciones respecto a los despidos, correctísimo, porque no olviden, y nada más como un dato también al aire, que cuando yo indemnizo al trabajador se le tiene que pagar por lo menos 3 meses de salario, pero tiene que ser salario diario integrado para efectos laborales. Y ese salario es como parteaguas el salario que tenga nominal en los contratos. Entonces, si tiene un salario menor, pues lógicamente le voy a pagar una indemnización menor al trabajador y afecta precisamente algunas licencias o pagos por incapacidad, por ejemplo, en maternidad, accidentes e incapacidades. Eso es lo que provocaría precisamente el seguir trabajando en el esquema de subcontratación. Avanzamos, Javi, por favor. Como ya lo mencionaba, y bueno, pues creo que ha quedado muy claro, esto en términos muy transparentes, la autoridad lo llama simulación. En materia laboral, y desde luego que está sustituyendo al verdadero patrón, porque en la práctica, estimados amigos, es lo que se hace. Yo no quiero tener la carga laboral y traslado esa carga laboral a otra persona, que es precisamente el contratista. Ahora, no hagan las cosas por ahorrarse 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, porque a la larga dice, lo barato puede salir caro. En el entendido, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, si contratan a un trabajador con el salario que ustedes quieran, el costo laboral, que eso es lo que realmente nos pega, representa por lo menos un 40% del salario que yo le pago al trabajador. Es decir, si le pago 100 pesos diarios, el costo laboral son 40 pesos. Si le pago 1,000 pesos, el costo laboral son 400. Y eso se va a ver revertido en lo que es pago de seguro social, Infonavit y demás y demás. ¿Queda claro? Y por ahorrarse ese 40%, pues bajan los salarios de los trabajadores. Yo les diría, a título simplemente de ejemplo, si ustedes, por ejemplo, quieren ser propositivos con el trabajador, pues, ¿qué pueden hacer? Darle un salario decoroso, que así dice la ley del trabajo, que tiene que ser
remunerador y de manera adicional, para que no se destape el pago de seguro social, pueden pagar prestaciones que se llaman prestaciones de previsión social. Han escuchado fondo de ahorro, caja de ahorro, vale de despensa, ayuda para transporte, subsidio por incapacidad, canacilla cuando nazcan sus hijos, ayuda por marcha, y hay mil conceptos. Y con eso le van a pagar al final del camino más dinero al trabajador, pero con menos costo laboral. Pero bueno, la simulación, ¿qué implicaciones tiene? Pues una primera implicación, estabilidad en el empleo, pago del reparto de utilidades, porque realmente hoy no se paga esa PTU. Obviamente afecta en la antigüedad del trabajador e impide la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva y por ende mejora salarial, que es donde precisamente viene la parte del sindicato. ¿De acuerdo? Avanzamos, mi querido Javi. Bueno, ¿cuáles son los principales ejes de esta reforma en materia de subcontratación? Obviamente, ejes que establece la Hacienda Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, que hay una evasión de impuestos y defraudación fiscal, creo que ya ha quedado más que claro. Hay una simulación en materia de retención de ICR, pero no se entera el SAT, ¿de acuerdo? Que, vuelvo a repetir, eso, aparte de ser un problema fiscal, puede trasladarse a ser un problema de delincuencia organizada y penal. Hay evasión de cuotas al Seguro Social y evasión de cuotas al Infonavit. Son los cambios precisamente que hoy van a ser los ejes emblemáticos para la reforma en este tema, subcontratación. Bueno, avanzamos, Javi. Bueno, en ese orden de ideas, siguiendo la misma línea, esto provoca una competencia desleal, claro, porque si yo soy un patrón que tengo los trabajadores, le pago salario, prestaciones de previsión social, cuotas de seguro social, Infonavit, pues entiéndase que el costo para mí va a ser mayor respecto a los que no pagan todo eso, pues obviamente se evidencia esa competencia desleal, ¿de acuerdo? Y desde luego hay simulaciones y demás, es correcto esa parte. Bueno, si me permites, avanzamos con la lámina que entra, vemos preguntas, Yudiel, y con gusto, si quieres, profundizamos en algún tema por cuestión de tiempos. Bueno, Gracias. con mucho gusto, y estamos a la orden. Bueno, ¿cuál es la propuesta de manera muy concreta en materia laboral? Creo que esta lámina lo explica. Desde luego, habría más que profundizar, pero de manera general lo ejemplifica muy claro. Bueno, la subcontratación de personal se sustituye con el tema de servicios especializados o obras especializadas y desde luego la parte de agencias de colocación, entiéndase que, por ejemplo, Manpower es un intermediario en materia laboral. Ahora, ¿cuáles son los ejes que regulan estas figuras? Primer punto, la subcontratación, como ya lo he mencionado, sí está definida, pero está prohibida a partir del próximo año en los términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, que al texto dice, se prohíbe la subcontratación de personal, que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Vean, viene el concepto de lo que es subcontratación y a su vez la prohibición. Ahí está, artículo 13. Segundo punto, artículo 14 y 15, hablando de lo que son servicios u obras especializadas. Se permite la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas que, escuchen esto que es la parte sensible, importante, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria. ¿Y quién es la beneficiaria? Nuestros clientes, los contratantes, ¿de acuerdo? Y se requiere autorización por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y desde luego se va a llevar un padrón que se le va a dar seguimiento. Y algo que no he mencionado, ese registro y ese padrón se van a ir actualizando cada 3 años o se puede suspender si no están en cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y en materia fiscal. Y el intermediario, como ya lo platicaba, precisamente podrá intervenir en el proceso de contratación, ponía de ejemplo Manpower, donde puede incluir reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros. Y en ningún caso el intermediario se considera patrón. Es más, y permítanme el comercial, hoy dentro de los servicios que ofrece Tergum, tenemos una división que se llama Workus, en donde hacemos precisamente ese proceso. Si ustedes quieren un perfil especializado, podemos poner a su disposición una propuesta de trabajadores. Entonces, abrimos las preguntas, Yudiel, y de verdad agradezco de manera anticipada la invitación. Muchas gracias. Sí hay por acá algunos Por comentarios favor. adicionales.
Dame un segundito. Claro, gracias. No, al contrario, gracias a ti. Por aquí, mira, nos pregunta Juan Díaz. Tengo una empresa de comercialización de racks, sin embargo, yo Ah, subcontrato la instalación de los mismos. ¿No hay problema con eso? bueno, ve el comentario. Si tú tienes el objeto social, que es la venta y la instalación de estos equipos, pero a lo mejor tú subcontratas, como se da mucho en la obra pública o en la obra privada. Si tú subcontratas, la primera pregunta sería, oye, ¿los trabajadores de quién son? ¿Tuyos o de la persona que estás subcontratando? Se entiende por contrato que de esa persona, pero entiéndase que como tu objeto social incluye la venta y la instalación, yo pensaría que no debiera de encajar ese servicio de especialización porque estaría simulando y la factura que tú des o te den a ti no tendría efectos fiscales. Sin embargo, te doy una posible solución. ¿Qué tendrías que hacer? Perfeccionar tu contrato, tu objeto social, en donde le digas a tu cliente, mira, yo te vendo solamente la maquinaria o el racks, pero quien te va a instalar es una empresa diferente, ¿de acuerdo? Y entonces ahí serían dos servicios especializados para tus clientes, porque si tú das una sola factura, un solo contrato, lamentablemente desde mi punto de vista no se podría dar porque forma parte de tu objeto social. Adelante, por favor. Gracias. Edgar González nos hace otra pregunta y creo que ya nada más queda por ahí una, José Ahora, ok, Antonio. Dice, adelante. si la empresa ya tiene un objeto social amplio de mucho Uh -huh. tiempo y Sí. casi no entra en ningún servicio especializado, ¿qué recomiendas? Aunque mi core es la comercialización de productos, pero requiero de todas las áreas que un tercero me provee. ¿Qué comentario tienes? Yo creo que en ese caso, Juan, lo acabo de mencionar y no sé, alguien está rayando el material, espero que no sea un hacker, porque luego nos ha pasado esa parte. Yo sugiero, Juan, número uno, que vayas con un fedatario público y en atención al artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acotes tu objeto social. ¿De acuerdo? Y al acotar el objeto social, como dice la Secretaría de Hacienda, tienes que identificar tu core business, que es tu actividad principal. ¿De acuerdo? Al ser tu actividad principal, ahí sí ya puedes vender un servicio especializado, que entiendo que es la comercialización, y ya la instalación o algún otro servicio como puede ser reclutamiento, asesoría, lo puedes trabajar con una empresa hermana que se dedique específicamente a eso, en donde si tú quieres vender todo, pero ese todo forma parte de tu objeto social y quieres vender a través de un tercero, ya no podrías, porque hagamos la pregunta anterior, estaríamos entrando en un vicio. Entonces, la respuesta es, reestructura tu contrato y tu objeto social, que sí se puede. Adelante, Yudiel. Sí, muchas gracias. Permíteme, aquí está, mira, Arturo Islas dice, si una empresa vende desarrollo de software, pero por Sí. cuestiones de cumplir con un proyecto que ganó en licitación de gobierno, sus capacidades de desarrollo son superadas y tienen que subcontratar esos servicios para cumplir en tiempo y forma y evitar penalizaciones. ¿Esta empresa está cayendo en simulación? Sí, sí. Bueno, al menos para este año no, pero así como está escrita la reforma laboral, yo pensaría que sí estás cayendo en simulación, porque te estás, permítanme el comentario, y no es negativo, ni es en el ánimo de no sumar, al contrario. Si tú estás utilizando otras personas, entiéndase que estarías simulando su operación, donde si no estableces de manera puntual tu core business y obviamente que eso se deriva, escucha esto bien, la persona que preguntó, escucha esto bien, que se deriva de la necesidad que tú tienes con tus clientes y que se da de manera transparente con el ánimo de no caer en un beneficio social, eso establecelo así en tu contrato, que se llama razón de negocios, y desde luego que se protejan a los trabajadores, ya sea que sean propiedad tuya o de un tercero. Yo creo que con ese contrato, con la razón de negocios y con la fecha cierta, sí pudieras traspasar ese contrato que hoy tienes para el próximo año, pero no esos términos, perfeccionar tu contrato. Muy bien, muchas gracias. Oscar Moreno nos dice, ¿qué sucede con los comisionistas que también se subcontratan? Ok, bueno, los comisionistas, acá hay un punto muy endeble. Los comisionistas siempre se han pagado vía el tema de subcontratación o vía el tema de outsourcing, o inclusive algunas empresas le piden factura.
quiero decir que a todas luces eso está mal. ¿Por qué razón? Porque la Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 285 lo siguiente. Si el trabajo de comisión se presta de manera personal y de manera cotidiana, entiéndase que esa persona, la comisión que se le pague, debe de formar parte de su salario. Al ser salario, es trabajador tuyo, tiene derecho a las prestaciones laborales, tiene derecho al seguro social, con la excepción de que contrates a un tercero especializado que sí se pudiera dar, ¿de acuerdo? En donde te ofrezca el servicio de comisión y a partir de ese servicio de comisión tú puedas contratar a esa persona, pero que se dé en operaciones aisladas y desde luego que no forme parte de tu objeto social. Sin embargo, va a ser muy difícil separar, porque independientemente de lo que tú vendas, y pongo el ejemplo de los autos, ¿cuál es el core business de una agencia de autos? Vender autos. ¿Y quién va a vender los autos? Los vendedores. ¿Y esos vendedores cómo se les paga? Por comisión. ¿Y esas personas que son vendedores, trabajadores de quién son? De la empresa que es la agencia. Entonces va a ser muy difícil separar ese objeto social, ¿de acuerdo? O ese servicio que hoy quieres contratar a través de un tercero. Entonces yo te sugeriría que se analice de manera puntual con apoyo de un abogado laboralista, un fiscalista, para que no tengas problemas a futuro, porque mi punto de vista muy conservador es que tú les pagues directamente el servicio de comisión. Digo, ¿va a ser muy costoso? Sí. Y José Antonio, digo, perdón, no sé si puedo hablar por aquí, es rápido. Adelante, yo no tengo problema. Dale, dale. Ok, José Antonio, una pregunta. Eso, el tema de la comisión, me parece claro, obviamente, por ejemplo, la comisión va directamente en relación al giro de tu negocio. Por ejemplo, Claro. si tú vendes un coche, la comisión es del coche. Me refiero, por ejemplo, un broker. Por ejemplo, yo me dedico al tema de los racks, sin embargo, tengo muchos contactos en muchos medios. Okay. Entonces, ayudo a cerrar un negocio de comida o de azúcar o de otra cosa que no tiene nada que ver con mi objeto social. Okay. ¿Cómo se puede pagar la comisión en esos casos que no tienen nada que ver con tu objeto social? Es más, ni siquiera del giro de tu empresa, sino por contactos de cosas diferentes. Ok, o sea, que te ponen el cliente en la mesa. Sí, haz de cuenta, yo me dedico al tema de los racks, pero por ejemplo tengo un amigo que es muy bueno en, no sé, en importaciones de azúcar y de repente conozco a alguien que quiere comprar azúcar, yo les ayudo a cerrar el trato. ¿Cómo se recibe la comisión en esos casos? Bueno, si tú eres el beneficiario de esa comisión, entiéndase que tú la vas a facturar, causa IVA y no veo mayor problema en ese orden de ideas. Mi comentario que acabo de hacer hace 2 minutos es en función de las personas que tú como empresario le pagues a un tercero y ese tercero obviamente realice una función de venta a nombre y cuenta tuya, ¿de acuerdo? Y si ese tercero presta el servicio de manera personal y de manera cotidiana, es lo que les decía, esa persona es trabajador tuyo, que va a ser muy difícil separarla de tu objeto social, pero en el orden de ideas que tú me preguntas, por el simple contacto, y tú te llevas un porcentaje de comisión, ahí yo no le veo problema, porque al final de cuentas, yo, José Antonio, te pongo en la mesa a un cliente, obviamente tú te llevas y yo me llevo una comisión, se factura y ahí queda, y ahí no le veo mayor problema. Pero se puede facturar a través de mi empresa que no tiene nada que ver con eso. No, ahí tendría que facturarlo, bueno, espero que quede claro, ahí tendría que facturarlo directamente la persona a la cual se le paga la comisión. Porque estaría realizando una actividad empresarial en los términos del artículo 75 del Código de Comercio. Ya, ok. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, Juan. La que factura directamente, no se puede terciarizar la facturación, Juan. Y si no, para que quede claro, como decía Yudiel, mándame un correito, te mando mi contacto y ya lo puntualizamos sin problema, ¿eh? Sí, eso iba a comentar, que voy a hacer una última pregunta por cuestiones de tiempo, pero me voy a abocar a sacar aquí la información del chat y junto con José Antonio estaremos allí en contacto con todos ustedes. La última, Ricardo Carrasco, un saludo, amigo, nos pregunta, ¿qué pasa con trabajadores eventuales? Bueno, al ser trabajador eventual, Ricardo, no pierdas de vista que sigue siendo un trabajador. Nada más te cito el fundamento. El artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo dice que la contratación del trabajador puede ser por tiempo indefinido, por obra o tiempo definido, ¿de acuerdo? O por capacitación inicial, etcétera.
Entonces, para que tú contrates un trabajador eventual, tienes que tener muy claro que el servicio que te va a prestar es por un tiempo limitado, que vaya ad hoc con las funciones que tú estás realizando. Es decir, te dedicas a una obra, se termina la obra, se termina el trabajo. Tienes una carga de trabajo, por ejemplo, nosotros como contadores auditores, de enero, por ejemplo, a lo que es junio, contrato más trabajadores y está justificado. Pero si solamente lo contratas para ver si te sirve o no, pues eso se llama simulación. Pero a lo que voy, sigue siendo trabajador, ya sea de planta o temporal, y sigue teniendo los beneficios de la ley del trabajo. Es decir, no lo puedes contratar por otra modalidad que no sea directamente una relación laboral contigo. Y si eso forma parte de tu objeto social, si ese trabajador va con un cliente, se tiene que vender a través de un contrato especializado. Bien, muchísimas gracias, José Antonio. Hay más preguntas al respecto, pero bueno, vamos a detener, insisto, por cuestión de tiempo. Yo me abocaré a revisar el chat. Por Claro. favor, escríbanme. Yo puedo estar en contacto con José Antonio para regresar con todos ustedes, quien tenga interés en continuar con este tema. Y bueno, para cerrar, no sé, José Antonio, si tengas algún comentario ya nada más así para englobar, para cerrar. Sí, mira, pues yo agradezco su invitación, de verdad, yo como parte del instituto que decía Eric, parte del core business es dar este tipo de conferencias, estamos abiertos a algunas otras conferencias a futuro y desde luego que tu gremio, tus personas afiliadas, pues se sientan con la confianza de acercarse con nosotros en cualquier tema que tenga que ver con la parte contable, financiera, fiscal, penal, porque hoy por hoy, con todos los cambios que se están dando en materia fiscal, prácticamente tenemos que tener todo al día. De lo contrario, podemos tener una contingencia a futuro. Con eso cierro y agradecer tu invitación desde luego. No, gracias, José Antonio. Yo también un comentario de cierre y va justamente alineado a lo que tú estás comentando. Yo quería ampliar el tema de decir, hagamos algún trabajo de planeación fiscal en general de las organizaciones, que a veces lo dejamos ahí en segundo término, a veces no le damos la relevancia. Y mencionaste un dato ahí puntual de las multas y que bueno, lejos de que suene un poco al terrorismo que se dice por ahí en el argot, Así es un es. tema de cobrar mucha conciencia, ¿no? Dice un amigo que en términos fiscales, y hablo en lo general de lo fiscal y por supuesto todo este tema laboral que estamos platicando ahora, él dice, oye, esto significa algo como en qué punto de una mesa quieres estar caminando. ¿Quieres estar caminando al centro? Pues tienes que hacer las cosas correctamente. ¿Quieres caminar al filo de la mesa? Donde pues seguramente con cualquier tropezón, cualquier falla, cualquier pequeña cosita que suceda, pues te vas a ir para abajo, ¿no? Entonces él dice, Sí, así es. ¿dónde quieres caminar en la mesa? Entonces, pues yo los quisiera invitar a hacer ese trabajo ahora que está arrancando el año, bueno, prácticamente ya por arrancar el año, a trabajar mucho en estos temas de estrategias fiscales dentro de sus organizaciones. Evidentemente la parte laboral pues es un tema importante para muchas organizaciones, sobre todo en este sector PYME. Uno de los mayores, de las mayores inversiones, de los mayores gastos, costos, es el tema de la gente. Porque somos empresas altamente efectivas en gente. Ahí es donde está nuestro mayor valor y nuestro mayor talento. Así que eso evidentemente me gustaría recalcar y dejar muy claro que es un trabajo constante el estar haciendo planeaciones fiscales, el estar haciendo trabajos de planeación al respecto, es sumamente importante. Puede ser catastrófico, sin menospreciar la palabra, el tema de no poner atención a los temas fiscales. Nos puede llevar a un quebranto de manera muy importante y que en muchas ocasiones por este desconocimiento no lo estamos abordando de la manera correcta. Esa es mi única reflexión. Los invito ahí a cobrar conciencia de este tema y a trabajar duro al respecto. Ya para cerrar, les recuerdo, por favor, los webinars viernes 8 de la mañana y vamos a estar. Suscríbanse a los canales de People and Business, donde recibirán toda la información en YouTube, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Ahí está todo el tema que podemos, de los temas que podemos abordar aquí en People and Business. El siguiente webinar vamos a estar hablando de temas de, perdón, tantito, temas de evaluación de empresas familiares, cómo se constituyen, cómo se conforman, cómo se manejan.
también para que estén ahí cordialmente invitados. Y el siguiente webinar yo daré una presentación respecto a algunos aspectos de estrategia para el 2021, ahora que estamos tan preocupados y ocupados, me gustaría mejor decir ocupados, en generar una buena estrategia para el año que entra. Yo les daré ahí una ponencia para cerrar. Les recuerdo también el Training Camp que tenemos, donde está toda la información de los entrenamientos, de todos los, las clínicas que tenemos. Las próximas al menos estará la de los 9 tips empresariales anti-COVID, el 14 de diciembre de 5 a 8 de la noche. Por ahí también insisto en redes o escríbanme un correíto, un mensaje y les mando toda la invitación. Y en enero tendremos la ponencia de las perspectivas tecnológicas y políticas socioeconómicas del 2021, que también va a estar súper interesante. Estamos cerrando ahí ya con un ponente muy metido en todos estos temas de tendencias y de pláticas al respecto de panoramas socioeconómicos, así que en breve les estaré compartiendo. Les agradezco de nueva cuenta. Todos, como saben, tienen una cordial invitación también a conocer más de lo que hacemos en People and Business, que no solamente son estos webinars, este es nuestro brazo de contenido, pero lo que hacemos es formar consejos directivos para pymes, en donde queremos ayudarlos a darles cobijo, a que tengan cobijo en las decisiones y resoluciones de los dilemas y de los temas que tienen en sus empresas en el día a día. Este es uno de ellos, el tema laboral, y por eso lo quisimos abordar, pero podemos hablar de muchos más temas, así que a quien tenga interés, por favor, con todo gusto los podemos invitar a una sesión de estas que tenemos en People and Business, sesiones más privadas, sesiones más ejecutivas, en donde realizamos este apoyo para directores generales y cabezas de la organización en la toma de decisiones. Les agradezco muchísimo, José Antonio, nuevamente te agradezco mucho, le agradezco a Eric también, un saludo que anda por ahí. Gracias por tu aportación, la verdad súper interesante, súper clara tu ponencia y estaremos ahí en contacto para resolver más dudas de toda la audiencia. Claro que Muchas sí. gracias. Queda la Gracias, orden. José Buenos Antonio. días a todos y gracias por la confianza. Gracias. Eric, gracias.